Perú es un ejemplo de cómo un país puede cambiar totalmente y dirigirse a convertirse entre los próximos países más importantes del mundo. Perú cuenta con todos los recursos y potencial para liderar a América Latina en los próximos años. Descubramos todo lo que hace grande a Perú y cómo su caso debe ser un ejemplo para otros países de América Latina. Adquiere valor. En el Valle Sagrado no hay nada desechable. Con un nombre que no nos recuerda ni por asomo a su homónimo cusqueño, este asentamiento humano es el paraíso del reciclaje. Así, estoy separando los plásticos a un lado y las latas a otro lado. En los días así, domingos, sábados que tengo tiempo, en las tardes me voy con mi saquito me voy a recocerme. Esta estética de cerro pelado y desolación identifica a Lima, una ciudad donde 1 de cada 3 personas es pobre. Todos tenemos nuestros tesoros particulares. En esta casa, la señora María conserva los suyos: una Petromax oxidada, sus patos y un televisor en blanco y negro. El acontecimiento del día es la llegada del aguatero. El lujo de hoy, un cuarto de pollo que comparte con sus 3 hijos y media docena de gatos. Un índice de mortalidad infantil tan alto que en Sudamérica nos ubica en la cola solo delante de Bolivia. Condenados, atados a ella como en una mala telenovela. Nos dicen que la macroeconomía nos sonríe cuando la desigualdad nos aplasta. Agua. Perú posee una de las reservas de agua más grandes del mundo. Tiene 1.913 kilómetros cúbicos de agua, situándose como el 9º país con más agua del planeta. Esto se traduce que el Perú posee un 4% del agua dulce del mundo. Perú cuenta con 54 cuencas hidrográficas. Esto se debe a 2 principales razones: la Amazonía, por donde fluyen varios de los ríos más importantes del mundo, y los Andes, de donde provienen prácticamente la totalidad de los ríos amazónicos. El Amazonas, que es el río más largo y caudaloso del mundo, tiene su origen en los Andes peruanos y ecuatorianos. De la procedencia de estos ríos depende el suministro de agua peruano para sus millones de habitantes. El calentamiento global, lastimosamente, ha estado derritiendo los glaciares de estas cumbres, por lo que los ríos se vuelven más voluminosos y amenazan con inundar aldeas peruanas, sobre todo en la Amazonía. La importancia del agua peruana es estratégica, ya que en algunas décadas... Primero me siento. Con estos plásticos lo prendo más rápido, pues, porque para echar querosene no hay. Querosene está caro. Ahí yo gano 40 soles. Semanal. Ya, semanal. Con un promedio de $1 diario por cada miembro de una familia en extrema pobreza, nos ubicamos al costado de Kenia y Senegal. Los resultados de la última encuesta presentada por el Instituto Nacional de Estadística arroja un crecimiento de la pobreza en Lima de casi 5% en los últimos 4 años, así como una disminución en provincias. Este crecimiento para reducir el nivel de pobreza del país. Y eso es lo que se contrapone a cifras muy optimistas respecto de los progresos que estamos realizando, que son exhibidas por los funcionarios del gobierno. El programa Juntos no funciona en Lima. Acá el vaso de leche y el comedor popular son los 2 diques que impiden que la pobreza extrema se desborde. El trabajo precario, su salvación. ¿Pero hasta cuándo? Si Perú no tuviera los programas sociales que tiene, muchísima más gente moriría todos los días. La política social, o lo que entendemos normalmente por política social, puede brindar un piso mínimo debajo del cual ningún ciudadano puede caer, pero no es la política social la que va a reducir la pobreza en el Perú. Tintas y plumones se gastan dibujando los mapas de la pobreza, diseñando estrategias focalizadas. Sabemos de memoria cuáles son las necesidades insatisfechas. Somos expertos en definir qué es una canasta básica, imbatibles en elaborar indicadores de pobreza, pero no es suficiente.
en el sector que llamamos a veces moderno de la economía, la productividad que está aumentando se distribuyera más adecuadamente según la capacidad de cada empresa de hacerlo, cambiando la ley laboral para que haya un mínimo de negociación colectiva. Yo creo que bajamos la pobreza de 50 y poco % a alrededor de 40 en plazos brevísimos. Algún día compraré mi cocina de 3 hornos. Bueno, el país más pobre es África, pues, ¿no? Ahí, ellos no tienen que comer. Están esperando solamente la muerte. El mercado energético del Perú ha sido uno de los que más se ha desarrollado en América Latina, pasando del 70% de cobertura en 2003 a más del 90% en 2012 y actualmente está al 95%. Siendo el sexto mercado energético más grande de América Latina, la producción eléctrica del Perú se basa principalmente sobre dos de sus recursos principales, el agua y petróleo. La producción hidroeléctrica, que gracias a los ríos dan la posibilidad de generar electricidad de forma renovable, representa un 32%. La otra gran mayoría proviene de la generación térmica, es decir, combustibles fósiles, con más de un 70%. Perú cuenta con grandes reservas de petróleo. De aquí, parte de este es destinado a la producción eléctrica. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que Perú está desaprovechando su potencial energético, sobre todo en el ámbito solar, eólico e hidroeléctrico. Expertos afirman que Perú tiene el potencial para que toda su generación eléctrica provenga de energías renovables, dejando los combustibles fósiles para siempre. Sin embargo, la producción de combustibles fósiles siempre ha dominado sobre las empresas que las producen para dotar de energía al Perú. Ciudades. Aquí sin duda la estrella es la capital peruana, Lima. Lima concentra un poder económico simplemente enorme. 1 de cada 3 peruanos vive en Lima. No es de sorprender, ya que con casi 10 millones de personas, concentra la mayor parte de los medios de producción y capital del país. Lima produce más de la mitad de la economía peruana. La capital peruana tiene tanto poder que de hecho su economía es 4 veces más grande que su vecino país Bolivia. Es decir, solo Lima tiene 4 veces más dinero que el país boliviano. Si se incluyen las áreas metropolitanas cercanas a Lima, esta ciudad es la 20ª más poblada de la Tierra, después de la Ciudad de México. Analistas dicen que es claro que hay un problema de centralización en Lima. Sin embargo, no todo Perú es Lima. Existen muchas otras ciudades importantes de la nación, pero ninguna supera el 1.000.000 de habitantes. Entre estas se encuentran, por ejemplo, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. No hay que olvidar a la maravillosa ciudad incaica de Cusco, que según la Constitución está declarada como la capital histórica del país. Además, en su tiempo fue la capital del Imperio Inca. Turismo. El turismo sin duda es uno de los ejes más importantes de la economía peruana, pues esto representa más de 4 millones de turistas internacionales que llegan cada año para conocer al país. Esto significó el año anterior más de 19.000 millones de dólares, que es simplemente una locura, pues un 10% de la economía nacional peruana es producida por el turismo internacional, que es un porcentaje sumamente alto, a comparación de otros países como Chile, donde solo el 3% de la economía depende del turismo. No es sorpresa, Perú está entre las 10 naciones más visitadas de las Américas. Las razones son varias, pero principalmente son para visitar lo que fue el Imperio Inca, especialmente Cusco y Machu Picchu, que son símbolos de la cultura peruana e incaica. Cusco es considerada la Roma de América y es un patrimonio cultural de la humanidad, lo que añade más valor histórico al que ya tiene. Más de la mitad de los turistas internacionales visita estos dos lugares, pero Perú posee miles de atracciones turísticas en su Amazonía como en más diversas regiones y su costa. Recursos naturales. Los recursos minerales son los más abundantes en el Perú. De hecho, el Perú es uno de los principales exportadores de diversos minerales como la plata, el cobre, el oro, el zinc y el plomo. Perú es el tercer productor mundial de cobre, únicamente superado por Chile y China, con más de 1.300 millones de toneladas de cobre. Supera a Estados Unidos en producción de cobre, y eso que Estados Unidos es uno de los principales países que más cobre utiliza, por sus grandes proyectos de infraestructura. Asimismo,
Perú es el tercer productor mundial de plata, únicamente superado por México y China. Comparando el tamaño del Perú con estos dos países, nos podemos dar cuenta que el Perú realmente tiene un potencial increíble en lo que concierne a sus reservas minerales. Los inmensos recursos naturales que tiene Perú no cabería narrar en este video. Existen otros recursos importantes, como el petróleo, que representa una parte de sus exportaciones. Debido a sus grandes variaciones climáticas, el país también posee un potencial agrícola subutilizado. Cálculos realizados indican que con la adecuada tecnología y técnicas, el Perú sería capaz de alimentar a toda Sudamérica y sus más de 400 millones de habitantes. Ejército. El ejército peruano este año está clasificado como el cuarto más poderoso de América Latina y el tercero de Sudamérica, por encima de Chile y Colombia. Esto se debe a la repotenciación del ejército peruano, gracias al mayor presupuesto nacional causado por el crecimiento económico del país. Perú cuenta con más de 120.000 soldados y más de 270.000 reservistas, haciéndolo así uno de los ejércitos más numerosos del continente. Tiene más de 270 tanques T-55, tanques de origen ruso. Tiene más de 30 cazabombarderos rusos y franceses, sumando a casi una centena de aviones de combate. En su armada, Perú cuenta con más de 6 submarinos y 60 buques, incluyendo 7 fragatas y 7 corbetas. Perú aprobó este año su presupuesto militar, que es de 2.500 millones de dólares. Gracias a nuevos acuerdos con la Federación Rusa, el país está en negociaciones para adquirir más de una centena de T-90 rusos, entre los mejores tanques del mundo, para los próximos años. El ejército peruano es uno de los más entrenados del continente, en especial, por ejemplo, en la Amazonía, donde están capacitados para vigilar las fronteras y evitar el cruce de grupos ilegales o de narcotráfico. Gobierno. En las últimas elecciones fue electo el nuevo presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, por apenas 40